Eh, Señor, seguimos en oración, pedimos que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Queremos hacer el servicio que hacemos los domingos de acuerdo a tu ordenanza, mi Señor. Queremos ser agradables a ti cuando brindamos un culto público, tanto en las oraciones como en el estudio, los cantos, el compartir también que tenemos, mi Señor, y también en los sermones. Para que esto sea agradable a ti, obviamente tiene que ser por medio de Cristo, pero también dirigido por tu Espíritu Santo. No queremos equivocarnos, no queremos seguir pecando, queremos que nos perdone. Por eso es necesario que tú respaldes los estudios, mi Señor. Ayúdanos, muestra tu autoridad, muestra tu poder también salvando personas, cambiando nuestra manera de pensar. Y ayúdanos, mi Señor, a ser agradable a ti. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Hemos hablado, ya. Ya hemos estado hablando de marcas para una iglesia sana, una iglesia bíblica, y quiero volverle a reiterar de que esto no es solamente para un mero conocimiento, sino para que también apliquemos lo que estamos aprendiendo. Es necesario, como les mencioné acerca de la predicación expositiva, de que estos hombres se han levantado para que todos conozcan lo que una predicación expositiva, tanto los pastores como los miembros. Es necesario que todo lo que se está viendo acá, ustedes lleguen a aplicarlo. Todos nosotros tenemos que aplicar o participar en cuanto a tener una membresía establecida. Tenemos que participar a la disciplina, tenemos que también colaborar para que la iglesia, sus sermones sean sermones expositivos, ¿sí? Y como le acabo de orar al Señor, para que nuestro culto sea agradable al Señor y sea según sus ordenanzas. Recuerdo la palabra de Sproul que decía, un hombre se levantó y le preguntó que por qué en la cena del Señor no puede hacerse con un sándwich o con Coca-Cola. Y él se enfureció porque le preguntaron esto. Y él le respondió, muy sabiamente le respondió y le dijo, porque Dios ordenó, consagró o apartó fue el vino y el pan. No consagró la Coca-Cola. De modo tal de que imagínense cómo es la imaginación del hombre de que uno puede pervertir lo que Dios ya ha ordenado. Que fue lo que pasó cuando David quiso trasladar el arca, el quebrantamiento de Usa. Él escribió un versículo que dijo que fuimos a buscar el arca, pero no de acuerdo a la ordenanza del Señor. De modo tal de que nosotros podemos brindar un culto, un servicio o una adoración fuera de lo que Dios ordenó. Entonces tenemos que estar cuidadosos con eso, estar atentos con eso, para brindar un culto que de verdad sea agradable al Señor. Por eso hemos hablado de esta marca, hemos hablado de marcas importantes como la membresía, como la disciplina, el conocer lo que es una iglesia local, la autoridad que tiene una iglesia local. Pero hoy vamos a hablar de una marca que también es esencial, que es el Evangelio. El Evangelio es el centro del cristianismo y por ende tiene que ser el centro de la iglesia, hermano. El Evangelio tiene que estar en el centro de la iglesia. Una iglesia sana es una iglesia en la que todos los miembros, jóvenes, viejos, maduros e inmaduros, se reúnen en torno de la maravillosa noticia del Evangelio, de la salvación que es en Cristo Jesús. Y por decirlo de una manera, no es tan necesario o tan esencial de que cada uno de nosotros conozcamos toda la doctrina que cree la iglesia, pero sí es necesario que cada uno de nosotros conozca qué es el Evangelio. Más que cualquier otra cosa en la vida de la iglesia, los miembros de una iglesia sana oran y perseveran en el Evangelio. Esto también es importante. No solamente conocer el Evangelio, sino perseverar en el Evangelio. Ahorita nos vamos a dar cuenta porque es importante esto. Y la semana pasada hablamos de la predicación expositiva y le dije que la definición que quiero que quede en sus cabezas es que la predicación expositiva es leer el pasaje, explicar el pasaje y aplicarlo a la iglesia. Y Juan comentó que los sermones, y sería algo que se puede añadir a la definición de una predicación expositiva, y es que los sermones tienen que hacer un llamado o explicar también el Evangelio. Un sermón que no tiene escrito es un sermón desperdiciado. Vamos a poner el cronómetro.
Y es así, hermano. Entonces esa definición de la predicación expositiva no se le olvide. Leer, explicar y aplicarlo a la iglesia, pero también también se tiene que predicar el evangelio en los sermones. Yo creo que completa lo que es un sermón expositivo. Hay iglesias en que entrevistan a los nuevos miembros, esto me lo hicieron a mí, yo les comento a ustedes, y nos preguntan qué es el evangelio. Y de una u otra forma, cada creyente tiene, o cada aspirante a membresía tiene que saber responder el evangelio. Quizás no de una manera intelectual, pero sí tiene que saber explicar al menos lo que él cree que es el evangelio. Según pastores, incluyo también a Paul Washer, ellos mencionan que cuando le hacen la pregunta a miembros miembros que tienen muchos años en la iglesia, que le preguntan acerca de qué es el evangelio, muchos no han sabido responder. Y yo leo libros donde estos hermanos también le preguntan a los futuros miembros qué es el evangelio, y parece extraño que no saben responder qué es el evangelio. Se hace más extraño todavía como una persona que no conoce el evangelio quiere ser miembro de una iglesia de Cristo. Es extraño. ¿Qué es lo que más desea o qué le hace deseable a la iglesia? ¿Qué es lo que desea de la iglesia? Quizá puede ser el temor a Dios, el miedo, el terror. Quizá pueden ser deseos egoístas, cosas terrenales. Pero definitivamente Cristo o Dios no es lo que es lo deseable para una iglesia, para ellos. Es como cuando las personas seguían a Cristo por sus milagros, pero no por lo que daba Cristo, que era la salvación. Solamente se dejaban guiar por los milagros, por cosas terrenales y físicas, termina siendo egoísmo. Y yo creo que las personas que están muchos años en una iglesia sin conocer el evangelio, están en la iglesia solamente para obtener beneficios. Aparte de que la salvación es un beneficio, pero ese beneficio lleva a únicamente la gloria del Señor. Entonces, hermano, es necesario conocer el evangelio, es necesario comprenderlo, y también no olvidarse de eso. Es necesario perseverar en el evangelio, en las buenas noticias del Señor. ¿Qué tenemos? Mire, desde mi punto de vista, no hubo una época donde el evangelismo estuvo más fuerte que en la iglesia en el tiempo de los apóstoles. Los apóstoles eran hombres que por su amor a Dios estaban dispuestos a predicar el evangelio a cualquier costo. Y creo que el costo fue hasta su propia vida. Ese fue el mejor tiempo para mí de evangelismo que hubo en toda la historia. El evangelio estaba bastante fresco, ellos fueron enseñados por Cristo mismo. Entonces para mí ese fue el mejor tiempo de evangelismo que pudo haber. Pero imagínense ustedes, en esa misma época, en esa misma historia, ya el evangelio estaba siendo perturbado. Cristianos judaizantes ya estaban cambiando lo que era el evangelio puro y diciéndole a hermanos, como lo que le pasó a los Gálatas, que no solamente creer en Cristo era suficiente, sino que había que también ser circuncidado o empezar a realizar ceremonias judías o obras de la ley. Por eso les digo y les reitero, es necesario comprender el evangelio, creerlo, pero también perseverar. Porque si en esa época, que fue bastante buena, ya estaban pervirtiendo el evangelio, ¿cuánto no más después de 2000 años? Entonces, ¿por qué es necesario? Porque el evangelio puede ser perturbado, hermanos. Y podemos creer un evangelio diferente. Y si creemos un evangelio diferente, vamos a estar bajo la ira de Dios, porque eso lo menciona Pablo. Y dice que todo aquel que cree un evangelio diferente, que no es nada más de Cristo, es anatema. Está bajo la ira del Señor. ¿Cierto? Entonces, el evangelio, hermano, no es la noticia de que estemos bien. No es la noticia de que Dios es amor. A pesar de que Dios es amor, pero ese no es el evangelio. No es la noticia de que Jesús quiere ser nuestro amigo. El evangelio no es la noticia de que Él tiene un plan, un propósito maravilloso para nuestra vida. El evangelio es la buena nueva de que Jesucristo murió en la cruz como un sacrificio sustitutorio por los pecadores y resucitó, haciendo un camino para que se reconcilien con Dios, de modo tal de que el juez pasa a ser nuestro Padre solamente si nos arrepentimos y creemos en Jesucristo. Vamos a ver a través de la Biblia. Si buscamos el libro de Romanos, creo que es un libro que habla mucho del Evangelio. Hechos habla del Evangelio. Realmente todos los libros hablan del Evangelio. Pero Romanos es bastante claro en cuanto a esto. Romanos, vamos a empezar con un versículo que está en el capítulo número 1. Lo tienen, Romanos 1, vamos a leer del 1
al 3. Romanos 1, capítulo 1, del 1 al versículo número 3. Lo vamos a leer hasta el 5. Hasta el 6, perdón. Hasta el 7. No, hasta el 6. Bueno, miren, dice así. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Vean acá que ya están dando indicio de que va a decir lo que es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Él había prometido, este evangelio había sido prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. Aquí le está diciendo Pablo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió y que resucitó, y que nosotros somos llamados por esta noticia que es el Evangelio. Más adelante podemos ver en Romanos 3, del 21 al 26. Como comentario, les digo que muchos teólogos se han levantado a decir que este es uno de los pasajes más importantes que puede tener la Biblia. Leer Romanos 3, pero hoy lo vamos a leer desde el 21 al 26. Para mí también, aquí está bastante claro lo que es el Evangelio. Dice así, ¿lo tienen todos? ¿Sí? Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aquí me detengo un poco. Las personas o los judíos buscaban ser justificados por medio de la ley. Pablo le dice que no, que hay una justicia que se puede obtener por medio de Jesucristo y que esta justicia está testificada también por la misma ley y por los profetas. Y dice que no hay distinción de personas, porque ellos decían que la gracia de Dios era solamente para los judíos. Entonces Pablo en estos tres capítulos, en el primero, capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, él hace algo maravilloso y es que encierra a toda la humanidad bajo la culpabilidad del pecado y de la maldad. Él dice, tanto judíos como extranjeros o griegos, todos son malos. Ustedes por ser judíos y por tener la circuncisión y por seguir la ley no significa que ustedes sean buenos. No, ustedes también están bajo el pecado. Y la ley se introdujo precisamente para eso, para llevarte a ti a saber de que no eres bueno. ¿Es solamente esto para los judíos porque nada más ellos tenían la ley? Pablo dice, no, porque también los que no eran judíos tenían una conciencia y esa conciencia los llevaba a decir qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. De modo tal de que en estos tres primeros capítulos, Pablo encierra a todos los hombres bajo la ira de Dios. Son culpables. Entonces él dice, ok, no tienen justicia por medio de la ley, pero hay una justicia manifestada, que es manifestada también en el Antiguo Testamento, tanto por los profetas, y es la justicia en Cristo. Entonces continuamos. Vuelvo a leer. Dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. En otra versión le dice, porque no hay distinción. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Significa nada más los judíos? No, significa todo el mundo. Pero ahora vean lo que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia en los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que dé la fe de Jesús. Hermano, lo que significa aquí es que Dios necesitaba ser justo, ¿cierto? Y Él necesitaba castigar a la humanidad. Como le dije, Pablo está encerrando bajo culpabilidad toda la raza humana y él dice, Dios necesita justificar, el hombre necesita ser castigado. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Cristo paga el precio de nuestro pecado, la ira santa de Dios cae sobre Jesucristo y ahora nosotros somos justificados, pero es por la obra de Jesucristo y no por nuestras propias obras. Me gusta más como lo dice la versión de las Américas que acá.
pero de igual manera se puede ver claramente. El hombre es un pecador, el hombre es un malvado, el hombre no cumple la ley, pero hay una misericordia de Dios mostrada a través de la fe en Jesucristo. Y todo aquel que cree en Jesucristo va a ser justificado. No por las obras de la ley, sino por la vida que vivió Jesucristo. Somos malos, pero si tú crees en Jesucristo, eres justificado y eres salvado. Y eres amado como el sermón pasado. Somos bien amados delante del Señor. Ese es el Evangelio, hermano. Veamos 1 Corintios 15. Versículo número 1. Cada vez que leo este pasaje me hace recordar a Paul Washer cuando los testigos de Jehová tocaban su puerta, porque los testigos de Jehová venían supuestamente predicándole la buena noticia del Evangelio. Y él le da oportunidad, ok, yo quiero que tú me prediques el Evangelio. Y le hablan de todas cosas, del reino, porque los testigos de Jehová siempre hablan del reino y de una vida futura. No, te vamos a hablar del reino. Y él le dice, ¿seguro que ese es el Evangelio? Sí, el reino. Entonces él les dice y le saca este pasaje de 1 Corintios 15 y dice, además les declaro, hermanos, 15 versículo número 1, además les declaro, hermanos, el Evangelio que les he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que os he predicado, son salvos. Si no, creéis en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que a mí mismo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Este es el Evangelio. Cristo vivió, Cristo murió y Cristo resucitó conforme a la Escritura. Este es el Evangelio. Y el Evangelio tiene que ser presentado, esta vida de Jesucristo, esta muerte de Jesucristo y la crucifixión de Jesucristo. Este es el Evangelio, hermano. Cristo vivió una vida perfecta por ti, murió recibiendo un castigo que tú tenías que recibir y resucitó de modo tal para que tú seas justificado delante de Dios. Fue aprobado el sacrificio de Jesucristo a través de la resurrección del Señor. Entonces, Paul Washer decía, según este pasaje, mira, este es el Evangelio, le decía a los testigos de Jehová. Este es el Evangelio según lo que la Biblia dice. Cristo vivió, murió y resucitó. Y en ninguna parte tú me has hablado de esto. Tu evangelio está incorrecto. Y la palabra dice que si tú crees un evangelio diferente, eres anatema. ¿Ven? Pero esto es lo que dice el evangelio, hermano. Cristo vivió, murió y resucitó por ti. Leímos en Romanos que esta obra de Jesucristo es para tu justificación. Según de Corintios 5:21. 5:20 y el 21. Segunda de Corintios 5, versículos 20 y 21. Vean lo que dice, e incluso hace un evangelismo acá. Dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, o sea, somos representantes del cielo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo. Reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo era santo, no tenía pecado. Su vida era perfecta y buena delante del Señor, pero él murió bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque a él fue imputado nuestra maldad. Cristo pagó la muerte y nuestro castigo. Hay muchísimos pasajes más que declaran lo que es el Evangelio. Yo creo que cada uno de nosotros también acá sabemos lo que es el Evangelio, pero es algo que tenemos que perseverar, hermano. Por eso Daniel, Juan y mi persona, cada vez que tengamos la oportunidad y la responsabilidad de dar el sermón, nuestro sermón tiene que ser un sermón evangelístico. Aparte de ser un sermón expositivo, tenemos que evangelizar en nuestro sermón. Y eso es otra marca que tiene la iglesia. Tenemos como marca esencial la predicación expositiva y también el evangelio, pero una marca también importante es que una iglesia tiene que evangelizar.
Y quisiera empezar diciéndoles lo que no es el evangelismo. Ustedes hoy entran en internet y ustedes ponen qué es el evangelismo y les va a aparecer muchos videos donde van a ver a iglesias que salen a cortarle el cabello a las personas o iglesias que salen a darle comida a las personas. Y a pesar de que estas obras son de misericordia y son bondadosas, eso no es el evangelio, no es el evangelismo, perdón. Pueden acompañar el evangelismo, pero realmente estas obras no son evangelismo. Entonces, un evangelismo no es imponer nuestras propias opiniones, no es contar nuestros testimonios, no es una acción social o política. Otra cosa que no es el evangelismo es buscar medir el resultado a través de la evangelización. Esto lo hacen muchas iglesias. Las iglesias salen a evangelizar y lo que más les importa es cuántas almas llegan. Pero no llegan en un sentido bíblico, sino cuántas almas solamente le prestaron atención. El evangelismo es declarar en base a la autoridad de Dios lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores, llevando a los hombres a reconocer su condición y llevándolos a creer en el Señor Jesucristo. Como ahorita acabo de explicar, nosotros sabemos lo que es el evangelio, lo que nosotros sabemos de lo que es el evangelio, eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. ¿Sí? Obviamente se puede adornar el evangelio a través de nuestra conducta, se puede adornar el evangelio a través de buenas obras de caridad. Pero si tú le quitas lo que es el evangelio, eso es insuficiente. Yo no sé si trajeron su confesión de fe. ¿Sí? Es bueno que la traigan todos los domingos. Vámonos al capítulo número 20. Ya le digo cuál es el párrafo. El 4. Capítulo 20. Sí. Capítulo número 20. Párrafo número 4. Buenos días. Y yo creo que aquí los autores de la confesión no lo pudieron dejar más claro. Entonces, no es una obra social, no es una acción política, no es decir nuestro propio testimonio. No. A pesar de que estas son buenas obras que pueden acompañar el evangelismo, los autores de la confesión dicen que lo único necesario para la conversión de un alma es el evangelio. Vean lo que dice: aunque el evangelio es el único medio externo para revelar a Cristo y la gracia salvadora, y es como tal completamente suficiente para este fin, vean cómo los autores solamente dejan como única opción el evangelio, no hay más cosas. Tú puedes salir a hacer obras de caridad, tú puedes hacer buenas obras, pero no, lo único y suficiente para la salvación de un alma es que el evangelio de Cristo. Entonces dice, como tal, es completamente suficiente para este fin, para que los hombres que están muertos en su delito puedan nacer de nuevo, ser vivificados o ser regenerados. Es además necesaria en toda alma una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo, con el fin de producir en ello una nueva vida espiritual. Sin esta, ningún otro medio puede efectuar su conversión a Dios. Entonces los autores dicen, el único medio para el cual una persona puede creer en Cristo es el Evangelio. Y hay una obra invisible detrás de la predicación del Evangelio y es la obra del Espíritu Santo. Solo estas dos cosas es lo que se combina para que un alma pueda ser regenerada y glorificar al Señor a través de Jesucristo. Es el problema de tocar. Adelante, hermano. Muchas iglesias hoy dicen vamos a hacer campañas evangelísticas, ¿ya? Y se ganan por ejemplo, el otro día pasó ahí donde vivo, en la cancha, ¿cierto? Y en el parque. Y lo que más se ve en sus campañas es que cantan mucho. O sea, todo el rato prácticamente cantando. Y lo que es la predicación no es el evangelio. O sea, un llamado completamente distinto a lo que tú habías dicho, que tiene un plan maravilloso para tu vida, que Él te ama, y vamos a seguir cantando. Y después, de nuevo, otro mensaje así bien humanista, y después vamos a seguir cantando. Entonces, la campaña evangelística en sí es todo un fracaso. Es algo que son obras humanas, cosas que ellos inventan, pero no tiene efectividad en los corazones de la gente que escucha porque no se predica fielmente el evangelio, que es lo único que necesita un conjunto de iglesias para
ser efectiva en las personas. Sí, por eso digo que los autores dieron en el punto al decir que es el único medio suficiente para la regeneración de un hombre. Y no solamente ellos están basados en lo que las escrituras mismas dicen. Las escrituras dicen que le agradó a Dios llamar a las personas, ¿por qué? Por el Evangelio, por la locura del Evangelio. Y dice locura porque sé que Pablo decía que no es para las personas con un intelecto alto las que van a creer nada más. Para los griegos era una locura el Evangelio. Como un hombre muriendo en una cruz va a salvar una humanidad. Por eso para ellos era locura, eso no era comprensible. Bueno, y el imperio griego, sí, pues eso es lo que yo iba a decir, el imperio griego se conoce como personas de gran intelecto. ¿Sí? Y los romanos buscaban también maravillas. Pero Dios le agradó que este mensaje fuera un mensaje, por decirlo así, simple, a pesar de que es simple. ¿Cuánto cuesta a la gente creer esto? Usted le puede predicar el Evangelio a muchas personas, por eso que los autores de la confesión dicen, tú tienes que predicar el Evangelio, pero también tienes que ser respaldado por la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Pero sí, hermano, ustedes predican el Evangelio, ustedes le dicen, mira, Cristo vivió una vida, murió por ti y resucitó para tu justificación. Y tú después, la persona al día siguiente le puedes decir, tú me puedes explicar el Evangelio, te puedes decir cualquier otra cosa, pero no el Evangelio verdadero. Por eso depende del Señor. Evangelismo no es la ganancia de adeptos, no es convencer a la gente para que tome una decisión, no es probar que Dios existe o defender la verdad del cristianismo, no es invitar a alguien a la iglesia, ese también es un evangelismo. Eso se ve mucho, que lo invita como para ser los miembros de su iglesia, de Sí. su denominación. Sí, y el evangelismo es algo donde tú no esperas resultados. O sea, tú tienes que predicar el evangelio a todas las personas. Y puede ser que se congreguen en otras iglesias, pero lo importante es que tú lleves la palabra de predicación. Ahorita vamos a ver los motivos por los cuales tenemos que predicar. Y uno de los motivos es ese, para que Dios sea glorificado en la vida de todas las personas, ya sea en esta iglesia o ya sea en otra. Pero una iglesia sana es una iglesia que evangeliza, sin esperar los resultados. Porque Dios, de una manera, va a ser glorificado ya sea por la justicia. Si la persona no cree, es condenada, dice la Escritura. Y si cree, Dios va a ser glorificado por tener misericordia. De las dos maneras, al predicar tú el Evangelio, Dios va a ser glorificado, tanto en justicia como en misericordia. Entonces el evangelismo no es invitar a alguien a la iglesia, no es llevar distintivo de que diga Cristo salva. Tú puedes colocar en tu carro Cristo salva y creer que estás evangelizando mientras estás conduciendo tu auto, pero esto no es ni siquiera evangelismo. No confundan esto con evangelizar. Evangelizar es declarar con la autoridad de Dios lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores, advertir a los hombres acerca de su condición perdida y conducirlos al arrepentimiento y a creer en Jesucristo. Ese es el Evangelio. Sí, escuché el testimonio de un matrimonio en vida de una mujer. Y respecto a lo que tú dices, no dimensionamos tal vez cómo el Señor puede llegar a salvar la vida. A mí, por ejemplo, me invitó Karina a llegar a este lugar y yo siento que el Señor empezó con una obra salvadora más profunda en mí de la idea que yo tenía. Y respecto a lo que tú decías, había un testimonio de una mujer que contaba que decía en una camioneta Cristo salva. Entonces ahí empezó el Señor a trabajar en su vida. Entonces decía, yo necesito la salvación, ¿cómo la encuentro? Y el Señor usando los medios. Entonces, a lo que voy yo es que uno no dimensiona igual como el poder de esos pequeños gestos, cómo el Señor empieza. Sí, pero cuando hablamos de evangelismo, que es lo que estamos tratando acá, evangelismo es predicar el evangelio. Predicar el evangelio es hablar de la obra de Jesucristo. Lo que no tenemos que confundir es qué es el evangelismo con esos medios que Dios puede usar o escribir un versículo bíblico en un árbol y decir, ok, eso fue una obra evangelística. Pero sin duda para mí una obra evangelística es como lo que mencionamos a través de Romanos, 1 Corintios 15, ¿sí? De decirle a la persona que Dios es santo, de que todos nosotros somos malos, somos pecadores, pero hay una oportunidad y es que Cristo murió por nuestros pecados y esa es la única oportunidad que tenemos para ir al cielo. Puede ser que las personas tengan un interés por conocer un Salvador, un interés, como te digo, hay muchas personas que pueden seguir a Cristo también por terror, porque hay personas que aún están conscientes de que hay una vida eterna, ¿sí?
Yo creo que muchos llegamos acá también con eso. Yo fui a la Iglesia de la Prosperidad, inicié en la Iglesia de la Prosperidad, pero solamente quizá por un conocimiento de Dios, pero no era el Evangelio. El Evangelio lo conocí yo después a los 6 meses. Pero sí me debe entender, eso no es considerado como una obra evangelística. Leer un pasaje en un autor, en un carro que diga Cristo salva, no es un evangelismo. Puede ser usado en la soberanía del Señor y en su gracia, puede ser usado, pero ahí no está mencionando el Evangelio. Y si no menciona el Evangelio, no sería una obra de evangelística. Es como algo más personal, ¿no? Como más de Sí. persona a persona. Sí, yo conozco un hombre que en el llamado, en la regeneración, porque también tenemos que entender cómo es el orden de la salvación. Y es que primero viene la regeneración para que el hombre tienda a creer a Jesucristo. No puede un muerto, porque la Biblia describe al hombre natural o al hombre caído como un muerto. No puede un hombre muerto responder al llamado. Tiene que haber primero una regeneración, que es lo que menciona el libro de Juan con Nicodemo, cuando Cristo le habló a Nicodemo. Tiene que el hombre primero nacer de nuevo para que pueda escuchar el Evangelio y ahí sí tener fe, porque el hombre decide creer en Jesucristo, pero primero tiene que haber una regeneración. ¿Sí? Como les dije, este hombre sentía un deseo como Martín Lutero. Martín Lutero estaba consagrado en la Iglesia Católica y Dios le dio la regeneración y él sentía que pecaba y le fallaba a Dios diariamente. Y él decía que el veredicto en su cabeza era: eres culpable, eres culpable, eres culpable, eres culpable. Yo conocí a un hombre así que decía que lo que no quería era pecar. Yo no quiero pecar, yo no quiero pecar. Yo me imagino que esa es la hora de la regeneración. Hasta que estas personas leyeron el libro de Romanos, casualmente tanto Martín Lutero como esta persona leyó el libro de Romanos, y allí pudo conocer el Evangelio y descansar: realmente soy salvo por Cristo. ¿Sí? Yo creo que la obra que hace Dios es poner en tu conciencia lo que es la justicia del Señor, lo que es el juicio del Señor, que eso es lo que dice la Biblia, que es lo que hace el Espíritu Santo: convence al mundo de justicia, ¿de qué más? De juicio. Sí. Entonces Dios hace esa obra en ti, te convence de que va a haber un juicio, te convence de que tú necesitas ser justificado, y a través del Evangelio tú puedes descansar. ¿Sabes, hermano? No es una obligación. Cuando nosotros salimos al evangelismo, a evangelizar, no es algo que estamos haciendo obligado hacia las personas. Tratar de regenerar a una persona es tratar de dar vida a los huesos secos en el libro de Ezequiel, o hacer que una persona nazca nuevamente. Esto también sería imposible, como en el caso de Nicodemo. El evangelismo es hablar palabras, es compartir las noticias, es ser fieles a Dios mediante la presentación de las buenas que en Cristo, mediante su muerte y resurrección, ha asegurado la manera de que un Dios santos y personas pecadoras han sido reconciliadas. Dios producirá conversiones verdaderas cuando presentemos estas buenas nuevas. En resumen, la evangelización es presentar las buenas nuevas con libertad y confiar en Dios, y confiar que Dios convierte a las personas. La salvación, lo menciona mucho la Biblia, es de Jehová. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué la iglesia tiene que evangelizar? Porque es una marca que tiene que tener la iglesia, porque IBR Linares tiene que evangelizar. Y por cierto, ¿cómo tiene que ser la evangelización? Ya hemos entendido que la evangelización tiene que hacerse a través del sermón, que no solamente tiene que ser un sermón expositivo, sino que tiene que ser un sermón que predique el evangelio, ¿cierto? Bueno, nuestro motivo tiene que ser santo y puro. Primero, tiene que ser un deseo por obedecer al Señor. En el último capítulo de Marcos, capítulo número 15, no recuerdo el versículo, que termina diciendo Jesucristo: vayan y prediquen el Evangelio. Ese fue el mandato. Entonces, el primer motivo que tenemos que nosotros tener como iglesia para evangelizar es que tenemos que obedecer al Señor. Escúchenme, Cristo dijo: vayan y prediquen el Evangelio. O sea, el mandato está. Todos tenemos que hacerlo, todos tenemos que evangelizar, porque es un mandato del Señor. Ese tiene que ser un motivo por el cual la iglesia tiene que predicar el Evangelio. Un segundo motivo es por amor a los perdidos. Nosotros tenemos que evangelizar porque Dios nos resumió su ley en amar a nuestro prójimo. Y no hay una manera que tú manifiestes más amor al prójimo, y es evangelizando para que el prójimo se reconcilie con Dios.
Por eso la iglesia tiene que evangelizar, por amor a las almas. Y es algo en la cual nosotros fallamos muchísimo. Y el tercero, y para los teólogos, el motivo más importante, el más esencial por la cual la iglesia tiene que evangelizar es por amor a Dios y para su gloria. Mira, ¿qué deseamos nosotros como creyentes? Que nuestra familia puedan ver a Cristo como y a Dios como realmente es. Ese es mi deseo. Yo quiero que mi familia vea a Dios y que descanse y tenga confianza en la obra del Señor. Yo sé que es el motivo de ustedes. ¿Por qué? Porque Dios nos ha convencido y ha metido en nuestro corazón y en nuestra mente de que hay un juicio. Y de verdad, para el creyente, hay tanta certeza de que hay vida eterna. Hay tanta evidencia histórica también de que Cristo resucitó. Y nosotros esta verdad la tenemos tan real que saber que las personas que nosotros amamos no creen en el Evangelio es difícil. Esto tiene sentido. Para mí el Evangelio tiene mucho sentido, la vida eterna tiene mucho sentido. Entonces, queremos que nuestros familiares o las personas que amamos glorifiquen al Señor, que se puedan dar cuenta de que hay un Dios que es real, que aparte de que creó el mundo, es santo también. Cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, la primera petición que se hace es: tu nombre sea santificado, Señor. Y ese es nuestro deseo. Lo que amamos al Señor, queremos que Dios sea glorificado, que vean a Dios como lo que realmente es. Y por eso el motivo y más importante para predicar el Evangelio es por amor a Dios, por amor a su gloria. Y gloria tiene la definición, es para que Dios sea como famoso. Cuando tú quieres glorificar a alguien, es para que las personas se enfoquen en eso, para que las personas lo conozcan. Es colocar la bandera donde Paul Guacha decía esto: yo quiero que mi hijo viva una vida que coloque la bandera de Cristo donde nadie más la haya puesto. Quizás en los corazones que nosotros consideremos que sean los más malos, pero ahí hay que colocar una bandera de Cristo y que la persona empiece a adorar y amar al Señor. Hermano, el Evangelio es el poder de Dios. La palabra es eficaz por sí misma. Solo libérala fielmente y confía en la obra del Señor. La semana pasada le hablé acerca de lo que es la palabra del Señor. Spurgeon decía que es como un león. Tú solamente la sueltas y él se va a defender solito. Y los estragos que causó la reforma no la causó ni Martín Lutero ni John Huss. Fue la palabra de Dios. Por eso que si nosotros somos fieles en predicar el Evangelio, el evangelismo sea predicar la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, va a estar respaldado obviamente por la autoridad del Señor. Pero una cosa que tenemos que hacer, no esperemos los resultados y la regeneración es del Señor. ¿Por qué? Porque la salvación es del Señor. El verdadero evangelio, hermano, confronta al hombre, le hace notar y sentir sus pecados. Si no comprendemos esto, oscurecemos el evangelio. La evangelización no se trata de nuestro buen hablar, de nuestra capacidad de testificar, se trata de un amor sincero por Cristo que nos lleve a obedecer su mandato. Dios tiene mucho pueblo aún por salvar. Esto debe ser una motivación para nosotros. Y una cosa que pone barrera en nosotros es que cuando nosotros vemos a nuestra vista personas muy malas, decimos que no, yo no quiero que esa persona sea creyente en un futuro. Pero hermano, si Pablo perseguía a la iglesia y Dios tuvo misericordia de Pablo, no va a tener misericordia del más vil pecador. ¿Sí? Todos, hermanos, todos estamos llamados a predicar, y créeme que no hay una persona que llegue tan bajo como para que no pueda creer en Jesucristo. Debemos evangelizar a todos, debemos predicar a todas las buenas nuevas de Jesús, debemos hacerlo con honestidad, con urgencia y también con gozo. Viviendo una vida también que respalde nuestro mensaje, obviamente, y haciéndolo todo para la gloria del Señor. Mira, si hay algo en lo que nosotros fallamos a diario es en glorificar a Dios, ¿cierto? Es algo que yo, por lo menos en mis oraciones, yo siempre lo incluyo. Dios, yo quiero glorificarte. Y la idea de glorificación que nosotros tenemos en nuestra mente, yo también la tengo, es que yo quiero que mi esposa glorifique a Dios por medio de mi conducta, por tratarla bien, por ser responsable. Yo quiero que mi familia glorifique a Dios por mi manera de ser, porque soy responsable también con ellos. Y eso es lo que yo quiero. En mi trabajo yo quiero glorificar a Dios, ¿cómo? Siendo responsable, comportándome bien. ¿Cierto? Que las personas puedan decir de nosotros: oye, realmente Dios ordena al hombre.
que nuestra manera de hablar glorifica a Dios. Esto es muy bueno y glorifica al Señor y adorna la doctrina del Evangelio. Y yo le pido a Dios para que mi comportamiento cambie. Pero una de las respuestas que Dios me dio a través de este estudio es diciéndome a mí, una de las maneras que más tú puedes glorificar a Dios, ¿sabes cómo es? Predicando el Evangelio de Cristo. Aparte de tener un buen comportamiento, tú glorificas a Dios. Pero hay una manera que es clave para glorificar a Dios y es predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando tú predicas el Evangelio, es glorificado al Padre en el Hijo. Y eso lo dice el Evangelio de Mateo, Lucas y Juan. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Terminamos nuestro estudio de marca de premembresía. Aquí estamos hablando de la marca para ser una iglesia sana. Entonces le hago un resumen de lo que hemos visto. Hemos visto lo que es una iglesia local, la iglesia universal. Hemos visto lo que es una membresía, una disciplina. Hemos visto lo que es una predicación expositiva y ahora vimos una marca importante y esencial y es el Evangelio y el evangelismo. Hermano, y les dije, esto no es un conocimiento. Ustedes tienen que aplicar esto. Nosotros, no solamente los pastores. Necesitamos conocerlo, aplicarlo y perseverar en esto que estamos aprendiendo, ¿sí? Por eso yo espero algún día también hacer asambleas o que hagamos asambleas y que empecemos a tener un orden con mi iglesia y que no nos pasemos, le pasó a USA, sino buscar a Dios conforme a su ordenanza, conforme a lo que Él estableció. ¿Sí? Cerremos orando. Ciertamente eso es lo que queremos, mi Dios. Queremos es de verdad agradarte y obedecerte. Queremos hacer todo primeramente porque queremos hacerte caso, mi Señor. Queremos obedecer a lo que tú nos has mandado. Queremos tener un amor hacia el prójimo, mi Señor. Que ellos puedan verte a ti como lo que realmente eres, mi Señor. Que ellos te vean a ti con verdad. Y por supuesto queremos ser el instrumento para que tú seas glorificado. Danos la gracia para predicar tu evangelio, mi Señor. Y que todo esto nos lleve a ser una iglesia realmente sana, una iglesia que sea agradable. No una iglesia que se conozca por cosas extrañas, sino una iglesia que se conozca por predicar tu palabra y por vivir en obediencia a lo que tú has mandado, mi Señor. Por eso te pedimos y te clamamos tu poder, tu Espíritu Santo, para que nos lleve a ser una iglesia sana, mi Señor. Que no se desvíe ni izquierda ni derecha, que no seamos como USA ni como los hijos de Aarón que ofrecieron un fuego extraño. Queremos ser agradables a ti, mi Señor. Por eso perdona todos nuestros pecados como iglesia, perdona nuestros pecados individuales y ten misericordia y gracia de nosotros, mi Señor. Te lo suplicamos, obviamente no por nuestras propias obras, sino por la obra de Cristo. Amén.